preguntas el segundo parcial. No la vamos a responder, sino solamente verla para ver en qué tenemos que apuntar, digamos, a esta juntada de estudio que vamos a hacer. Como dije al principio y como en los meets anteriores que hemos hecho, la idea es tipo, yo propongo este espacio y pongo algunos, alguna que otra firmina y entre todos la idea es, capaz que alguno entiende mejor que un tema que otro y demás, y bueno, entre todos nos vamos sacando las dudas. Creo que funcionó bastante porque en el primer parcial a mí me sacó varias dudas, así tipo debatiendo, charlando, algunos conceptos que no tenía tan claro. Otra persona lo explicó, qué sé, con un ejemplo y fue mucho más claro y bueno, yo pude entenderlo. Así que si es que alguno tiene alguna pregunta a alguien y otra persona que no salió le pueda responder, un golazo. Y si hay alguna pregunta que no la pueda responder, la idea es tipo, digamos, tener esa pregunta y tratar de buscar la respuesta. Y bueno, si alguno de los que estamos acá no podemos resolverla o responderla, después la buscamos y respondemos. Pero la idea es esa, que tengamos muchas preguntas, todas las dudas que nos puedan surgir, mucho mejor porque a lo mejor otra persona tiene la duda o qué sé yo, uno no lo veía ese punto de vista y por ahí puede ser bueno. Así que bueno, algunas preguntas que he visto es, la primera dice, ¿qué sucede con el poder adquisitivo de las personas cuando los precios suben pero los ingresos nominales permanecen constantes? ¿Por qué en el enfoque del valor agregado solo se contabilizan los bienes finales y no los intermedios? ¿De qué manera el ahorro nacional se vincula con la inversión nacional y exportaciones netas? ¿Qué diferencia existe entre el PBI, el PNI y qué papel juegan en las depreciaciones en esa diferencia? ¿Cómo influyen las expectativas de los empresarios sobre la inversión, la producción y el ahorro privado de las familias? Como dije al principio, este no es que vamos a responder, sino que más o menos da una idea con qué nos vamos a encontrar en el segundo parcial. La pregunta 6: ¿qué herramientas utilizan la política fiscal para modificar la demanda agregada? En el último meet que vamos a hacer, la idea es responder todo esto. Ya cuando estemos una semana antes de rendir el parcial, ya deberíamos saber más o menos todas estas preguntas. Deberíamos saber las respuestas, digo. Si la propensión marginal al consumir el PMS es 0,5 y el gasto público aumenta en 100 millones, ¿cuál será el impacto en el PBI? Y bueno, y acá hay tipo otras preguntas más que por ahí yo igual este Word lo voy a pasar también para que tengamos en el grupo. Pero bueno, creo que no hay como un algo, nada medio raro así. Cosa que se fórmulas y demás. ¿Cómo impacta el aumento? La última pregunta. En las importaciones, demanda de divisas y el tipo de cambio nominal. Es más o menos las preguntas del parcial. Esto lo saqué de una sola clave, digamos. De un tema. Después podríamos. Tengo igual la corrección de todos los temas. Y acá solamente me hizo de un tema. Pero de última después puedo pasar las claves de todos los temas que pude encontrar. Y bueno, vamos a arrancar con. A ver, stop sharing. Con esto que está más interesante. A ver, ¿está todo bien? Sí, está mínimo. Bueno, hoy la idea es hablar un poco sobre la macroeconomía y las cuentas nacionales. Es la sesión 7. Y bueno, entre todos por ahí podemos sacar alguna definición, entre todos sacarnos las dudas y demás. En teoría, la macroeconomía lo que es estudia el funcionamiento de la economía como un todo, a diferencia de la microeconomía, que fue lo del primer parcial, que se centra en los consumidores, las empresas y los mercados individuales. El objetivo es entender cómo funciona la economía agregada, cómo medirla y qué políticas se pueden aplicar para mejorarla. Esa modo de introducción. Em, y bueno, el tema de la macroeconomía. La macroeconomía, como bien dice, es el estudio de la economía en su conjunto. Analiza agregados como el Producto Interno Bruto, que ahora lo vamos a ver, la inflación, el desempleo y el comercio exterior. Se diferencia de la macroeconomía que estudia los mercados individuales. Como por ejemplo, la micro analiza cómo varía el precio del tomate en un mercado y la macro analiza ya cómo varía la producción total de alimentos en un país. Y bueno, ¿de dónde nace? Que justamente hemos nosotros visto muy por arriba esto, este nombre,
que Keynes es el que planteó que el desempleo podía persistir sin intervención estatal y lo que dio origen a la macroeconomía moderna. Digamos, él es como el fundador de la idea de la macroeconomía moderna. Y antes de Keynes se asumía como la visión clásica, antes del pensamiento que tuvo Keynes, que los mercados tendían al equilibrio automáticamente si había desempleo, los salarios bajarían y eso generaría más empleo. Y Keynes rompió con la idea que el gobierno, digamos, debería intervenir de alguna manera y sostuvo que el desempleo podía persistir en el tiempo sin que el mercado lo corrigiera. Propuso que era necesaria la intervención del Estado mediante políticas fiscales y monetarias para estimular la demanda agregada. Ese enfoque dio origen a la macroeconomía moderna, que es distinta a la microeconomía clásica. Y bueno, hay algunas metas principales de la macroeconomía, que es en sí, digamos, el crecimiento económico, sería el aumento del PIB o PBI, el bajo desempleo, es decir, reducir la tasa de desempleo, y la estabilidad de precios, bajar la inflación y controlarla. Eso como una meta que tiene eh, la meta principal de la macroeconomía. Y hay algunas preguntas tipo que son para introducirnos en esto lo que es macro y para entender un poquito más. Por ejemplo, una pregunta acerca de la macroeconomía es ¿por qué bajan la producción y el empleo y cómo reducir el desempleo? ¿Cuáles son las fuentes de la inflación y cómo mantenerla baja? ¿Cómo aumentar la tasa de crecimiento económico en largo plazo? No sé si ven ya que acá ya como nos estamos como introduciendo en lo macro, como en su conjunto, es decir, no ya en una sola persona, no en mi emprendimiento, no en lo que debo comprar, como era la micro, sino que una visión un poco más, mucho más amplia, digamos, a nivel país. Y bueno, hay algunos instrumentos de la política macroeconómica. Y en sí acá sería tipo cómo se mete el Estado, cómo se mete el gobierno eh, en esta idea lo que propuso Keynes. Cómo se introduce el Estado en este pensamiento. Lo que hace es que el gobierno usa dos herramientas principales como entre comillas mejorar la economía. La primera sería tipo la política fiscal, en otras palabras es como una rama de la política económica que utiliza el gasto público y los impuestos para influir en la economía de un país. Por ejemplo, si el Estado interviene en obras públicas, aumenta la demanda agregada y el empleo. Tipo, hay más empleo cuando el Estado eh, invierte en obras públicas. Y la otra es la política monetaria, que en cierta manera, en otras palabras, tipo la política monetaria son las decisiones y medidas que toma la autoridad monetaria de un país, o sea, el Banco Central, para controlar la cantidad de dinero en circulación y las tasas de interés, con el fin de lograr la estabilidad de precios, fomentar el crecimiento económico, reducir el desempleo y equilibrar la balanza de pagos. Un poco lo que dice ahí. Por ejemplo, si el Banco Central baja la tasa de interés, las empresas van a querer invertir más, tipo, porque porque en sí la tasa de interés va a ser mucho menor, tipo, saco más plata y me van a cobrar menos, digamos. Y por ejemplo, acá hay un ejemplo, dice, si un país entra en recesión, el gobierno puede aumentar el gasto público para generar más empleo, como dijimos al principio. Y si la inflación es muy alta, el Banco Central puede aumentar las tasas de interés para que haya menos consumo y menos presión sobre los precios. Un poco lo que es la idea general, digamos, lo que es la macroeconomía. En- no sé si alguien quiere aportar algo en cuanto a la macroeconomía, o alguien pudo leer algo, o algo distinto, o algo que pueda sumar a esto. Hola O, Héctor, o- ¿cómo están? o la- ¿Cómo estás? Yo me sumé, te digo la verdad, todavía no,
que yo escribí que no leí nada porque la semana que viene tengo dos parciales en un mismo día, entonces estoy como muy concentrada en eso todavía, pero ya a partir de fin de voy a ver si empiezo a leer algo. Me Ah, quería dale. sumar por leer como, y sí, también aprobé, por suerte aprobé el primer parcial, así que bueno, ya, el fin de semana empiezo a leer algo, pero como estoy todavía tengo que rendir IPC y análisis. Ah, bien, de Así una, de una. que- y justo me tocó el mismo día las dos, uno a las 7 y el otro a la 1, así que Uy, bueno, a meterle. sí, sí, gracias. Así que estoy escuchando lo que estás leyendo vos, como Ah, para bueno, tener una idea. sí, sí, exactamente, como para tener una idea general. Por eso no corto nada porque todavía no pude leer nada. No, Pero no me hay ningún quería problema. sumar para tener una idea de ver de qué se va a tratar, de qué se trata para el segundo partido. Dale. Sí, sí, no hay problema. Grande. Vamos, avancemos entonces. Un poco lo que cuentas nacionales. Em, y en sí las cuentas nacionales es un sistema estadístico que permite medir la actividad económica de un país. Y acá entramos lo que es el principal, su principal indicador es el Producto Bruto Interno, PBI o PIB, Producto Interno Bruto. Y antes lo vi un poco más conveniente de entrar de lleno, digamos, a todo lo que son, tipo, cómo se calcula, la forma que tiene de calcular y demás, es explicar esto, oferta y demanda agregada, como para entender un poco cuando entremos con el tema de los cálculos y las fórmulas. Explicar primero esto, la oferta y la demanda agregada. Vamos con la demanda agregada, que esta es la fórmula que por ahí, la primera fórmula así como un choclo que tenemos, que tampoco es muy difícil. La demanda agregada es la suma del gasto total de los hogares, las empresas y el gobierno y los extranjeros que están dispuestos a realizar en bienes y servicios finales en una economía en un periodo de tiempo específico a nivel de precios, de un precio dado. En otras palabras, representa el gasto total planeado en la economía. Y la oferta agregada es la cantidad total de bienes y servicios que todas las empresas de una economía están dispuestas a producir y vender a diferentes niveles de precios en un periodo de tiempo específico. Bueno, y depende de la tecnología, los costos y los factores productivos. Y ahora sí y el PBI, ahora sí como para entrar un poquito más en esto, entendiendo la oferta y la demanda agregada, mide el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un país de manera interanual o de manera anual, digamos, tipo del año 2025, del año 2020, tipo en un año. Y ¿alguno sabe qué significa todas estas letritas y demás? O le mando nomás. Te escuchamos, Dale, Tony. dale, 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 sí, sí. El, la PIB, bueno, el Producto Bruto Interno o Producto Interno Bruto. Esta C significa los gastos de consumo más los gastos de inversión más los gastos de gobierno más, y acá un paréntesis, una diferencia que la X sería el valor de las exportaciones menos el valor de las importaciones. Este es como la fórmula general, como por así decirlo, del Producto Bruto Interno del PBI. Es un indicador de los resultados de una economía, para entenderlo mejor. Es solamente un indicador y el mejor indicador. Y su fuente de medición son los datos de administración, la recaudación de impuestos, el saldo de la balanza comercial, los estadísticos, que son los que hacen las encuestas. Y el objetivo del PBI es resumir estos datos en una cifra,
que sería como el valor monetario de la actividad económica del país. Y bueno, los métodos de cálculo de esta cifra, digamos, es- tenemos tres métodos tres formas, digamos, de llegar al PBI. A través del método del producto, el método del gasto y el método del ingreso. El método de cálculo del producto, por el producto sería el valor agregado. Por ejemplo, el panadero vende pan por 100 y la harina le costó 40 pesos. Y el valor agregado sería 60 y la fórmula del valor agregado sería tipo BBP menos el coste inicial. Y para entenderlo un poquito mejor esto lo del método de producción al valor añadido, es que si sabemos que una manera de calcular el PBI era sumando todo estas, digamos, toda esta letrita que dijimos, el consumo y demás, podemos calcular sumando todas las ventas. Y dice que esto sería posible si todas las empresas produjeran únicamente para el consumidor final, es decir, que no hubiera compras entre empresas. Después podemos ver el método de gasto la forma de calcular el método de gasto por el PBI por método de gasto, perdón. Es igual a la suma de todos los gastos de bienes y servicios realizados por los cuatro agentes económicos: familias, empresas, sector público y extranjero, que sería el consumo, como dijimos acá, sería todo lo que es consumo sería tipo gasto en bienes y servicios realizados por las familias. La inversión sería todo lo que sería gasto de las empresas en equipos y de las familias en viviendas residenciales. El gasto público, como dijimos hace rato, es el gasto del Estado en compra de bienes y servicios, pagos de personal e infraestructuras. Y las exportaciones, este paréntesis, em, los gastos de los extranjeros a la compra de bienes en nuestro país, menos el gasto en el extranjero, sería la importación. Después tenemos el tercer método, sería por el ingreso, que serían los salarios más el excedente bruto de explotación, que sería el EBE. Es la suma de todas las rentas que se reparten entre las empresas a los dueños de los factores productivos: trabajo, tierra, capital e iniciativa empresarial. El trabajo sería si prestas trabajo, recibís un salario. La tierra, o sea, los recursos naturales, si prestas una tierra o propiedad, recibes ingresos por los alquileres. El capital sería si prestas tus ahorros, recibes a cambio unos intereses. Y la iniciativa empresarial sería si montas una empresa, el dinero que generás sería todos los beneficios. Y bueno, justo yo tenía un ejemplo que había visto que está muy bueno para entender esto. A ver si lo puedo, un segundito, a ver si lo puedo compartir. Un segundito, ahí estaba por aquí, por acá, por allá. Igual todo esto lo que estoy tipo leyendo es todo de las lecturas. Y hay unos videos que están muy buenos también que yo he visto que por ahí, si es que no están comprendiendo o algo, o algunas palabras son medio raras, cuando empiecen a leer esto como en una idea general, ya cuando ustedes empiecen a leer, tipo se van a recordar, bueno, hablamos acerca que hay tres tipos de métodos de calcular el PBI y ya, qué sé yo, el método del producto, ustedes cuando empiecen a leer, ya van a entender un poquito mejor capaz. O el método del gasto, el método de ingresos, tipo esto solamente era como algo general para que ustedes cuando lean ya entre todo vayan entendiendo de qué a qué se están enfrentando, qué van a ver.
Bueno, el video no lo encuentro. En un ratito. Bueno, ahí le busco en un ratito y les muestro el video. Mientras seguimos con esto. Y otra cosa que entraba ahí por ahí que vi en la bibliografía en cuanto a los ciclos económicos. Que los ciclos económicos son las fluctuaciones recurrentes de la economía entre la expansión y la recesión. Y ahí sería la expansión, sería que aumenta el PBI, es decir, que sube el empleo y la inversión. Y la recesión, em, que justamente yo había visto esto en una de las claves, tipo decía a qué se refería con expansión y a qué se refería con la recesión, que esto yo lo tengo resaltado acá. Em, y la recesión sería como baja el PBI y al bajar el PBI crece el desempleo y caen las inversiones. Que estas dos tipos son definiciones que creo que encima en la lectura sale un montón en cuanto a la recesión, la expansión y demás. Justamente los ciclos económicos que puede llegar a haber. Y después tenemos lo que es el multiplicador keynesiano. Vos estabas viendo algo, Lita, de esto, ¿no? El video que pasaste en el grupo en cuanto a un montón de fórmulas y demás. Sí, sí, estuve viendo eso, pero no entiendo un carajo. Sí, sí. No, pero aparte me pareció que el pibe ese que explica, lo explica, se confunde varias veces, lo vuelve a subsanar y es peor. Claro. Hay un video, bueno, para arrancar este y explicar y después le muestro el otro video. Este multiplicador lo que hace es que mide cuánto aumenta el PBI cuando aumenta la inversión o el gasto. Y la fórmula eh, general también sería esta que está acá, donde la K lo que significa es el multiplicador. El PMC lo que significa es la propensión marginal a consumir, o sea, la fracción de ingreso que se gasta. Y hay un ejemplo, dice, y siempre esto como que se te van a dar, si PMC, no sé, es igual a 0,8, ¿cuánto sería el, el multiplicador? Un decirte. Y tipo ahí vos, sabiendo la fórmula esta, eh, yo creo que esto, y también lo había visto esto en cuanto a al multiplicador, creo que una clave decía, no sé, te daba como una especie de problema y decía multiplicador es, y vos tenías que poner cuál era el multiplicador en cuanto a todo a lo que ellos te daban. Creo que era 1, 0,5, 0,7, 0,8 y no me acuerdo, creo que eran 4. Y tipo, vos sacabas esa con esta fórmula, sacaba la respuesta correcta. Eh, y bueno, nada más esta fórmula sabérsela. Porque ya te puede dar la propensión. Sí. Algo medio complicado lo del multiplicador de Keynes. Sí, es complicado, pero a la vez no, digamos. Cuando vos entendés, digamos, que el multiplicador keynesiano, bien como dice su palabra, es un multiplicador, o sea, te multiplica algo. Y creo que había, mira, yo no lo puse acá, pero había una fórmula que era como un poco más larga realmente. Que el multiplicador tipo es una parte de la, de la fórmula. Que no me acuerdo dónde lo dejé, dónde fue que Es lo... más larga de la Sí, fórmula, sí, son sí, muchas. la No, K, como que eso sí lo vi, es como que dije, no, no entiendo nada. claro. Estoy Sí, como Lili, no, no, no. sí, pero uno cuando, por eso cuando entiende que es tipo, justamente como dice un multiplicador, que aumenta, ¿viste cómo dice su definición? Explica cómo un aumento en la inversión genera un efecto mayor sobre el ingreso. Eso como, si el ingreso es 100 y qué sé yo, cuando hago la fórmula esta de multiplicador y me da, no sé, 0,8 o no sé, 0,8, 0,9 o no sé cuánto, es como yo se lo multiplico al ingreso y es como ahí está el efecto mayor sobre el ingreso. Eh, por ejemplo, acá hay unos valores que me dieron, que es tipo, si PMC vale 0,8,
cada peso de gasto inicial multiplicado por, y ahí vos tenías tipo, poner la respuesta. Y esa nada más se sacaba tipo reemplazando. Vos pones acá, bueno, hacer la fórmula 1 dividido, paréntesis 1 menos 0,8 que ya te daba el problema, y haciendo esa cuenta básica, digamos, te daba 5. Y bueno, y ahí sería, bueno, entonces cada peso de gasto inicial multiplicado por 5 el Producto Bruto Interno. Esa era la respuesta. Y había un ejemplo acá también que dice, el gobierno construye una ruta e invierte 100 millones. Primero, los obreros reciben salarios y gastan el 80%, o sea, el 80% de esos 100. La propensión marginal a consumir sería el 0,8. El PMC es 0,8, el 80%, o sea, gastan 80 millones. Después los comerciantes que reciben esos 80, o sea, yo como obrero voy a comprar, no sé, el kiosco y gasto esos 80. Los comerciantes que reciben esos 80, ellos, los mismos los comerciantes, gastan 64 millones. Después, los proveedores, es como una cadena, una especie de, tipo, no sé, yo le compro al comerciante, el comerciante le compra a su proveedor, y el proveedor, no sé, le compra a otro, y el otro le compra la materia prima, y así como que se van encadenando uno tras otro. Y este dice que el comerciante que recibe esos 80, siguiendo el ejemplo, gasta 64 millones. Después, el proveedor gasta 51,2 millones, y así, digamos, sucesivamente. Y después se hace como la suma, eh, de todos estos gastos, de, digamos, 51, 64, de 80 millones, y es como que llega al final como que el PBI aumentó en 500 millones, aunque el gasto inicial solamente fue 100, debido al multiplicador keynesiano, que era al principio no había dado, que era 5. Era 5, después le hago la sumatoria de todo esto, de todos los gastos que tuvieron los obreros, los gastos de los comerciantes, los gastos de los proveedores, y bueno, y todo lo que genere gasto. Tony, Sí, igualmente de eso nosotros más adelante, cuando ya la mayoría haya leído, vamos a hacer un ejemplo práctico y no, claro. ¿verdad? Sí, sí, Para por ahí que, van a entender un poquito mejor, sí. claro, 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 exacto. Bueno, esto es como vos decís, es una introducción y después vamos a hacer algunos ejemplos. Exactamente. Justo yo había visto que estoy buscando, a ver si me aguantan 2 segundos, vi un video muy bueno que era, que explicaban un ejercicio en cuanto a esto, y ahí estaba todas las fórmulas. Ya, y lo tenía acá, ya lo busco en 2 segunditos. Y el ejemplo este, eh, da un ejemplo, y cuanto a la fórmula así general también, tipo el choclo gigante. A ver, ¿dónde estás? Pero bueno, a ver, de última lo que puedo hacer es lo siguiente. A ver si agrego algo acá. Vamos a hacerlo. Este lo saco. Bueno, el ejemplo más... ¿Dónde estás? Yo le voy a sacar una captura al ejemplo general, pero no a la explicación, pero bueno, voy a tratar el ejemplo. Era esta en cuanto para entender, digamos, el PBI y todas estas cosas. Si se entiende, y si no, lo explicamos de nuevo. Bueno, acá supuestamente hay un chabón que tiene una panadería. Este es como la panadería. A ver si tengo la... A ver si se no me descargó. Creo que hace mejor. Ahí. Pan. Un amigo acá. Tengo otro amigo acá. Tengo otro amigo acá. Tengo otro amigo acá.
el ejemplo que había visto era tipo, el chabón decía esto. Como que había una persona, acá la persona B, que se había como hecho un emprendimiento, y el emprendimiento era su panadería. Y él para iniciar, digamos, su panadería tuvo que invertir 80, 80, no sé, 80.000 pesos, no sé, es un valor que lo puso así tipo al azar. El chabón tuvo que invertir 80.000 pesos 80.000 dólares para abrir su panadería desde cero, tipo el lugar, todos los insumos. Y él tenía un amigo, digamos, esto todo en un pueblo, en un territorio, digamos. Dice que el chabón tenía un amigo que se había enterado que esta persona, que su amiga había abierto una panadería, dijo, bueno, yo quiero como apoyar a su emprendimiento, qué bueno, como se puso muy contento, pero el tema es que él vivía muy lejos y era como una zona de campo. Y él tenía a su amigo que era intendente, como tanto en un campo, como eran más o menos todos cercanos, todos se conocían en un pueblo. Y él le dijo al intendente, yo necesito para ir a comprar pan que vos me construyas como un camino, porque siempre que llovía, qué sé yo, había mucho barro y no podían llegar. Y era muy difícil. Dice, para que yo ir a comprar pan, yo necesito que vos em, me construyas algo. Y el intendente dice, dale, buenísimo, yo te construyo. Y lo que hace es construye todo eso, tipo el camino, y gasta 40.000 dólares. 40.000 dólares le salió para construir esa calle, digamos, de donde está el amigo y donde estaba la panadería del amigo. Y dice que él cuando construyó la calle fue a comprarlo y este amigo le compró por 20.000. Por 20.000 le compró, no sé, una cantidad de panes para toda su familia también. Y él dijo, che, para yo empezar, qué sé yo, a tener un poco más de ventas, yo necesito como, no sé, empezar a agregarle algo más a mi pan. Y él dijo, bueno, ¿qué le puedes agregar? Le consultó al amigo este. Y le dice, lo que vos puedes hacer es, no sé, agregarle queso y vender pan con queso. Y lo que dijo fue, bueno, yo tengo un amigo, sé que está fuera del territorio este, que yo sé que vende queso y por ahí me puede hacer un precio. Y lo que hace es que le compra por 20.000. Por 20.000 le compra el amigo B al amigo C. Y el amigo C lo que hace para reponer, digamos, su mercadería, lo repone por 40.000. 40.000 necesita para seguir reponiendo todo lo que el queso y demás. Y como nosotros acá, digamos, esto puede ser como una historia más o menos que también nos puede poner en el parcial. Nosotros acá, lo importante es que empezamos a tener valores, números. Y el PBI, acá está. Y el PBI, que creo que lo voy a hacer en otro lugar. El PBI no es nada más y nada menos que... Ay, se me está quedando sin pila de lápiz. O el mouse. Y el PBI es igual a C más I más G más. Esta es la fórmula que vimos al principio de PBI.
como nosotros ya teníamos valores, nosotros, digamos, todos estos números ya lo podemos plasmar en nuestra fórmula. Y si recordamos qué significaba cada letra, podemos recordar que la C, a ver si lo puedo copiar y pegar acá, así tenemos, ahí está, ahora sí. Mirá, parece. Nosotros tenemos que la C, esta C de acá, es el gasto de consumo, la I sería el gasto de inversión, la G sería el gasto de gobierno, la X sería el gasto de las exportaciones y la M sería el valor de las importaciones. ¿Y qué tenemos acá? Acá tenemos no se me fue. Segundito. Un segundito, que esto se está poniendo cada vez mejor, ¿eh? Vamos acá con el pueblo. Dijimos nada más y nada menos. Para que se me fue mi ejemplo de acá del Word. ¿Dónde? Acá estás. Y siguiendo, digamos, el ejemplo nuestro amigo que arrancó con su inversión y abrió su panadería y teniendo estos valores, y acá vamos a entender un poco qué significa cada letra y a qué se refieren. Y nuestra fórmula sería, los 20 del amigo sería el gasto de consumo, lo que él gastó en consumir el pan. Los 80 digamos, que gastó el que abrió la panadería, sería la inversión, el gasto de inversión. El intendente, lo que gastó los 40.000, sería el gasto de gobierno en obras públicas. Los 40 de acá sería el valor de la exportación. Recordemos que este era nuestro territorio a analizar, nuestro país, nuestro pueblo, un solo territorio. Está fuera de nuestro territorio, digamos. Y los 20 que él compra, digamos, de afuera, sería la importación. Y sería, digamos, tenemos todo lo que tenemos acá. Gasto de consumo, gasto de inversión, gasto de gobierno, gasto de exportación y gasto de importación. Y si nosotros reemplazamos sería 20, acá sería 20, más 80, más 40, entre paréntesis, 40 menos 20. Y ahí tenemos el Producto Bruto Interno de mi territorio, que haciendo toda la cuenta da 160. Y de esa forma, digamos, nosotros podemos calcular el Producto Bruto Interno de un territorio, de nuestro pueblo, de nuestro país, digamos, teniendo todos estos valorcitos, que estos números no son nada más y nada menos que, a ver, no son nada más y nada menos que esto, que todas estas letras. Inversión 80 y bueno, y todo lo demás. No sé si se entendía más o menos este ejemplo, si no, les paso el video también para que lo vean, para entender de dónde sale, digamos, el gasto de consumo, para entender de dónde sale el gasto de inversión, para entender a qué significa gasto de gobierno, entender qué es el valor de la exportación, el valor de la importación y entender qué significa el Producto Bruto Interno. Sí, sí, con el ejemplo siempre es más fácil. Ahora, ¿podrás hacerlo para mostrarnos los 160 Sí, de dónde salen? O sea, dale, yo
Sí, sí, Ya sí. sé cómo, pero estaría bueno que vos lo puedas Dale, desarrollar. Esa sería la dale, última parte. Estaría genial. dale. Bueno, venimos acá y dijimos que el gasto de consumo, o sea, lo que el amigo Gastón compraba pan, a ver si lo pongo, justo mi lápiz se quedó sin... Ah, esto lo pongo un poquito más para acá. Sería. Esta letra lo pasamos en número ahora. El gasto de consumo, lo que compró, cuánto pan compré, por cuánto, fue por 20. Más. Lo que invirtió el amigo para abrir su panadería. La inversión. Fueron 80. Más. Lo que gastó el intendente para hacer la calle, para que el amigo vaya a comprar el pan. Que sería el gasto de gobierno. Había gastado 40. Más la idea que él tuvo de importar, de comprar queso de otro lugar, que no es su territorio, que sería la X. X, valor de la exportación, perdón. La exportación, que nosotros le pusimos 20. Menos la, la importación. Menos, no, esto, a ver, un segundito. Esto, no, esto era 40, no 20. Claro, 40 menos 20. 40 menos 20, sí, ahí estoy viendo el dibujito. Que fue 20 que compró el queso y el otro 40 que el amigo que estaba fuera del territorio, que fue lo que también compró. Sería esto de acá. Todos estos valores que puse ahí, digamos, en esta fórmula son estos. Todos estos valores. 20, 40, lo que le gastó, los 20 lo compró, los 80 que invirtió, los 20 de la importación. Y a nosotros hacer toda esta cuenta nos da 160. No sé si alguien quiere hacerlo igual. 20 de 100, 140, 40 menos 20. Y sería 160. 100, 140. ¿Se entiende ahí, no? Igual, de última, Sí, sí, acá, sí. acá cuando vemos Sí. este dibujito, ahí podemos entender nosotros Disculpa, más. ¿podrías volver explicar lo de importaciones y exportaciones? Bueno, en realidad exportaciones e importaciones. La parte como que me quedé bien, por favor. Sí, sí. Exportaciones sería lo que yo compro de afuera. No, al revés, ¿no? Segundito, a ver. Sí, es de afuera. Claro, Claro, importar es lo que traemos y exportar es claro, lo que sale. exactamente, eso mismo. Nada más y nada menos, eso es lo que es exportación e importación. Sí, igual me refería más que nada, gracias por la aclaración, pero los números, por los valores, eso de 40 y el 20, ¿cuál era la exportación y cuál era la importación? Ah, bien, Esa perfecto. parte. Me quedé ahí, perdón, me quedé ahí en los valores. Dale, ahí busco de vuelta. Segundito, abro mi Word. Segundito.
Venga por acá. Los 20 acá. Estos 20 sería la importación. Recordemos que este es nuestro territorio. Ujú. Y Digamos, por ejemplo, nosotros, esto es Argentina, digamos, por ejemplo, no un pueblo. Ahora todo esto es Argentina y esto no se pone en que sea Brasil. Yo le compro a Brasil los 20, digamos. Y, y acá, por ejemplo, para entender, por ejemplo, Brasil me compra a mí pan, 40.000 de pan. ¿Se entiende, no? mira, Ah, ahora ¿qué es lo sí, que sí, yo, ya sé, mira qué es lo, sí. perdón, Sí. Sí, Lilita. no, Entra, a ver, lo que yo entendí, ¿sí? Es que la panadería decide eh, importar em, por un total de 20 el queso que le hacía falta para agregarle al pan, ¿sí? Y que después, ahí Brasil, como vos decís, tiene que reponer es como que tiene que reponer mercadería, entonces él repone por un total de 40. Eso es lo que yo entendí. ¿Es así? claro. O también podría ser mejor inclusive que le compra pan, que quiere comprar pan. Tipo hacen una especie, bueno, te vendo queso, pero también Sí, te quiero comprar sí. pan. También, claro. Sí, 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 sí. En el ejemplo podría ser, Claro, sí. sería mejor ese ejemplo. Está bien, está bien. ¿Quién era la que preguntaba recién? Hola Lili, Jazmín, ¿cómo estás? Ah, ya, escúchame, ¿entendiste? Si no entendés, hacé la repregunta, ¿sí? Gracias, Lili. Sí, la verdad que está muy buena explicación que hace Tony. Todo un poco más claro, me cuesta, pero está claro. ¿Cómo lo puedo Claro, dejar? somos como Tony, por eso yo te le decía, lo de este ejemplo está genial, porque estamos como, al menos yo soy una niña en el tema Sí, de las fórmulas. Entonces, cuando lo explicas así con un ejemplo de esto, es se entiende un como, poquito mejor. claro, y eso después lo llevamos a la pregunta que nos hagan, del pan, Claro. de la fábrica de queso, de la fábrica de harina, de lo que fuera, lo trasladamos a la pregunta de ellos. Está genial. Sí, igual yo me quedé literalmente en blanco con la importación y exportación. Estaba pensando estaba leyendo lo que sigue y me quedé literalmente en blanco. Pero bueno, gracias ahí por la explicación, Lita. Bueno, igual de todas formas, como hice la vez anterior, con, con todo lo que conseguí, con todo lo que hice del primer parcial, el resumen y demás, yo se lo voy a pasar. Esto, digamos, es solamente de la sesión 7. Sí, sí, está bien, está Se bien. los voy Esto a fue una pasar. introducción. Sí, esto lo quiero dejar bien acomodado para que, digamos, entiendan, porque después capaz que lo paso y lo que no pudieron estar no lo van a poder entender. Pero esto lo pongo acá así para entender qué significa cada cosa. Ahí está. Así a la presentación también la paso con el Word que estoy viendo yo. Bueno, después tenemos lo que es un crecimiento económico. Bien, vimos lo que es el multiplicador keynesiano, la fórmula. Y sigue lo que sería crecimiento económico. Esta me quedó. Esta tiene que ser acá realmente. Acá y esta acá. Sí, Sea, lo que entiendo esto del PBI, o sea, nosotros ya lo que hicimos es reducirlo a un ejemplo de, por ejemplo, pan,
pero en realidad el PBI es básicamente la sumatoria de todos los mercados porque es general y por eso se saca el PBI per cápita de cada país, ¿o no? Exactamente, viste que acá yo metí la suma que hacemos acá nosotros de todo, digamos, todo, mirá, el gasto de consumo, el gasto de inversión, y acá sería y eso sería la definición de macroeconomía. Claro, el Nos- gasto, n- gasto claro, no sería personal también. claro, exactamente, no sería no es que estamos evaluando cómo le fue a nuestro amigo acá de su panadería, sino que Claro, es en ese caso del sería país, la digamos. macroeconomía. Claro, esto es como una representación de una persona, digamos, pero es, digamos, todo el país. Este es todo territorio, es todo un país, digamos. Gasto de consumo, inversión, gasto de gobierno, también viste lo que gastó el gobierno para hacer la obra pública, como para así decirlo acá. Claro. Ya sería en su conjunto. Exactamente eso. Buena y aclaración. Bueno, justamente lo que es el tema de per cápita. Y el crecimiento económico es el aumento sostenido de la producción de bienes y servicios de un país en el largo plazo. Se mide con el PIB real per cápita, o sea, lo que produce un país dividido entre su población ajustado por la inflación. Y algunos factores del crecimiento en sí sería los recursos humanos, trabajo, sería trabajo, educación y salud. A mayor capacitación y mejor salud, más productividad. Como un ejemplo, un ingeniero con una buena formación produce más que una persona que no, digamos, que no tuvo, que no estudió, digamos. Va a poder resolver problemas más complejos, va a poder dar soluciones más a problemas por ahí que una persona que no es ingeniera no lo va a poder hacer, más que nada por la formación que tuvo. Después lo que es recursos naturales, es materia prima, qué sé yo, acá podemos decir petróleo, gas, agua. em, Y como por ejemplo Arabia Saudita creció, dice acá que como que gracias al petróleo y fue por, digamos, los recursos, su recurso natural fue un factor de su crecimiento. El capital, que sería lo que es maquinaria, fábricas, todo lo que ayuda a producir más y mejor, todo lo que le ayuda a un país, digamos. La tecnología e innovación permite producir más con los mismos recursos. Si un país, digamos, mejora en estos cuatro factores, su frontera de posibilidad de producción se desplaza hacia afuera. Y eso lo que me dice es que se puede producir más bienes y servicios. La FPP. Sería, digamos, el crecimiento económico. Creo que su palabra ya lo define en sí, su título. Después es la función de consumo y ahorro. También es un tema que está en lectura. Que estas en sí son fórmulas que muestran cómo las personas usan su ingreso entre consumo y ahorro. Acá sería tipo la C, sería el consumo total, digamos, todo esto. El- Esto sería el consumo autónomo, lo que la gente consume aunque no tenga ingresos, por ejemplo, con ahorros o préstamos. El PMC, como dijimos que era la proporción marginal a consumir, es decir, la fracción del ingreso adicional que se gasta en consumo, y esto sería multiplicado el ingreso total. Después tenemos una que ajuste el proporción marginal, fundamental. Esta de consumo y esta sería de ahorro. Y la de ahorro, lo que cambia acá sería tipo, esta letra sería el ahorro total de las familias. Esta la C sería el consumo autónomo, lo que la familia consume aunque su ingreso sea cero. Como bien decíamos arriba, que se financian con ahorros previos o inclusive con deudas.
Después sería la proporción marginal, lo mismo, y el ingreso. En cierta manera, como para entender esto, son fórmulas que muestran cómo las personas usan su ingreso. Literal, en cuanto al consumo, en cuanto a su ahorro. Y después tenemos los tipos de bienes, que esto creo que fue lo que entró también en el primer parcial. Que en cuanto al bien normal, que eso creo que ya em, lo habíamos visto, pero igual lo podemos ver, su consumo aumenta cuando crece el ingreso. El bien inferior, que su consumo baja cuando el ingreso aumenta. El bien necesario aumenta menos que proporcional al ingreso. Ejemplo, el PAM. Un bien de lujo aumenta más que proporcional al ingreso de ejemplo. Y bueno, acá autos deportivos, casas lujosas y bueno, todo lo que sería, lo que entraría en el título de lujo. Em, y, y eso fue más o menos lo que yo preparé para esta primera sesión en sí. Estoy buscando un video que les quiero mostrar, que es muy bueno este video. Antes de seguir con otra cosa, a ver. Que era en cuanto al. A ver, acá lo encontré. Bueno, ¿alguien tiene alguna Esto duda del o, multiplicador, o algo? ¿Sí? el video es sobre el multiplicador de Keynes. Sí, era el video en cuanto al multiplicador. En Keynes, tipo cómo nace esa teoría. Acá la Ah, encontré. buenísimo. Bien, bien, bien. Gracias. ¿Vos tenés algún video o viste algo? No, 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 te digo que sería ideal eso de que compartís el video. Muchas gracias. Ah, sí, obvio. Yo todo lo que tengo y yo lo que hice también fue, tipo, en el mismo Word que tengo, que yo voy, tipo, las definiciones y demás que voy leyendo, entre paréntesis puse el enlace de YouTube de todos los videos que a mí me sirvieron, digamos, para entender, porque por ahí yo lo digo, o como lo estoy diciendo, explicando muy natural, como si fuera que todos saben. Pero lo que a mí me ayudó a entender un poquito mejor son realmente los videos. Cada uno igual tiene su método de estudio, cada uno aprende distinto que otro, pero lo que a mí me ayuda, creo que me ayuda un montón, más allá de las lecturas y resumen y demás, son los videos. Tipo, Sí, es cierto, yo vi para el y primer parcial, vi varios videos y me sirvieron mucho, aparte de los tutoriales. sí, exactamente. Porque si es que si no entiendo una cosa, busco otro video y tipo, me expliquen de otra manera y así lo voy viendo. ¿Se escucha el audio? No, no se oye. ¿Tampoco? No. No sé. Lo que sería entonces acá hay que compartir con audio. Segundito. Ver acá compartir con audio. Ahora sí. Para entender el keynesianismo, debemos hablar unos segundos sobre las crisis económicas. Cuando ocurre una crisis económica, los consumos bajan, los ingresos bajan y el empleo también baja. Cuando el empleo disminuye, los ingresos de los hogares bajan, los consumos bajan y esto otra vez causa menores ingresos, así formando un bucle infinito. Tras la Gran Depresión del año 1929, estaba ocurriendo este mismo bucle. Ante eso, el economista John Maynard Keynes propuso una solución: la intervención del Estado. Hasta ese entonces predominaba el liberalismo, el cual sostenía que el mercado, en estado de competencia perfecta,
podía equilibrar el empleo y el consumo por sí solo, gracias a la mano invisible de la oferta y demanda. Pero el keynesianismo sostuvo que el mercado no es perfecto y que necesitaba las intervenciones del Estado para poder mantener un equilibrio. Esta es la mayor diferencia entre el keynesianismo y el liberalismo. El keynesianismo confía en el Estado y el liberalismo en el mercado. La intervención del Estado consistía en dos objetivos principales: aumentar la oferta del dinero y disminuir el desempleo. El aumento de la oferta del dinero se lograba al imprimir más billetes y bajando las tasas de interés, haciendo que literalmente haya más dinero a menor precio, es decir, préstamos con bajos intereses. Y la disminución del desempleo se lograba aumentando los gastos públicos, es decir, creando trabajos de forma artificial, para construcciones de obras públicas, servicios Getting a públicos shipping y quote otros. just got so much easier. Your competitive Pero shipping ¿cómo el rate, Estado financiaría lightning todo fast. ese gasto público? Quick. A través de las deudas públicas. Keynes confiaba en que, una vez que la economía vuelva a la normalidad, las deudas se pagarían por sí solas. Esto es porque el aumento de la oferta del dinero y el aumento de los empleos aumenta la capacidad adquisitiva de los hogares. Esto a su vez causa que las empresas ganen más, aumentando así las recaudaciones de los impuestos, que luego serían destinados al pago de las deudas. Hasta acá todo suena a que el keynesianismo es la solución absoluta a toda crisis, pero en realidad no lo es. De hecho, ni el keynesianismo ni el liberalismo son perfectos. Enfocándonos en el keynesianismo, este tiene sus debilidades. Primero, sobre la impresión de billetes y las bajas tasas de interés. Si bien esto aumenta la liquidez de los hogares y las empresas a corto plazo, no debemos olvidar que, al imprimir billetes, estamos reduciendo el valor del dinero, trayendo como consecuencia la inflación. Y las bajas tasas de interés hacen que las personas se endeuden más y que sigan gastando dinero que no tienen. Y si viste mi video sobre el funcionamiento de la economía, ya sabes que las malas deudas traen como consecuencia las recesiones. Segundo, sobre el aumento de los gastos públicos. Es cierto que al aumentar los gastos públicos se logra crear empleos, pero dichos gastos públicos son financiados con las deudas públicas, que a largo plazo deberán ser pagadas con los impuestos que nosotros los ciudadanos pagamos. Esta es una de las mayores causas del aumento de los impuestos, lo que causa reducciones en los consumos, en los ingresos y en los empleos. Entonces, el keynesianismo sí puede lograr una solución instantánea a muy corto plazo, pero a largo plazo puede contraer consecuencias negativas. Pero ¿qué importa lo que pase a largo plazo? Porque como lo dijo el mismísimo John Maynard Keynes, a largo plazo todos estaremos muertos. ¿Se entendió todo o no? ¿Se escuchó o se cortó en alguna parte? No, se escuchó bien. Este video explica de dónde nace, digamos, la teoría keynesiana y explica, digamos, las consecuencias a largo plazo, a corto plazo, los beneficios, la contra, y tipo te hacen, o sea, nos explica que realmente cualquier teoría en sí no es 100%, em, tipo, no puedes, ¿cómo sería, cómo sería la palabra? Como que no puede ser tan perfecta para una economía, que todos tienen su pro y todos tienen su contra. Y después, este el último video, encontré el video que les había dicho hoy, en el ejercicio del multiplicador que iniciar. No sé si lo quieren ver o último se los paso y los pueden ver tranquilos. Sí, sí, si no es tan largo, ponelo, No, Tommy. no dura mucho. Dale. Este está bueno porque él hace un ejercicio literalmente con la fórmula completa y te explica todo. Muy bueno. De todas formas, yo también ese video lo tengo en el enlace. El enlace lo tengo en el web.
que yo que había hecho, que hice. Consumir es de 0,8. Es decir, que el 80%. Vamos por acá. En este vídeo vamos a aprender la utilidad del multiplicador keynesiano en el modelo renta-gasto. Lo vamos a ver con un ejemplo que es lo más sencillo posible. Imaginemos el modelo renta-gasto con impuestos exógenos y en este ejemplo nos dicen que la propensión marginal a consumir es de 0,8. Es decir, que el 80% de nuestra renta disponible lo dedicamos a consumir. Y además nos dicen que se produce un incremento de gasto público de 200. Esto es como decir que el gobierno lleva a cabo una política fiscal expansiva consistente en un incremento del gasto público de 200 unidades monetarias. Y el ejercicio lo que nos pregunta es qué es lo que va a ocurrir con el nivel de renta de equilibrio, ¿de acuerdo? Utilizamos el símbolo de incrementos para simbolizar estas variaciones del gasto público y de la renta. Bien, lo primero que tenemos que hacer es mirar la ecuación de equilibrio del modelo renta-gasto que dice que la renta es igual a 1 partido 1 menos c sub 1 por c sub 0 menos c sub 1 por t más i más g. En otros vídeos podéis ver la demostración de estas ecuaciones y de dónde salen estas variables y el significado. Bien, este término de aquí, que se llama multiplicador keynesiano, está multiplicando, si operásemos el paréntesis, a cada una de estas partes que tenemos dentro del paréntesis. Bien, si llamamos alfa al multiplicador del gasto público, el multiplicador del gasto público es aquello que multiplica el gasto público. Si operamos el paréntesis, el gasto público está siendo multiplicado por 1 partido 1 menos c sub 1. Sustituyendo, nos quedaría 1 partido 1 menos 0,8. Y esto tiene un valor de 5. O sea que el multiplicador del gasto público es 5 porque 5 es lo que multiplicaría el gasto público. Pues bien, para averiguar el incremento de la renta ante un incremento del gasto público, podemos utilizar la siguiente fórmula. El incremento de la renta va a ser igual al multiplicador, que llamaremos alfa, por el incremento del gasto público. Sustituyendo 5 por 200 igual a 1000. Y por eso se llama multiplicador, porque provoca un proceso multiplicador que se llama, en el cual un pequeño incremento del gasto público de 200 unidades monetarias provoca una elevación de la renta de 1000 unidades monetarias, ¿vale? ¿La proporción cuál es? La proporción es 5, es decir, el incremento del gasto público se multiplica por 5 ese multiplicador, de ahí viene el nombre y de ahí viene el efecto multiplicador. Cada uno de estos términos se ve multiplicado por 1 partido 1 menos c sub 1, excepto los impuestos. Los impuestos están multiplicados, además, por menos c sub 1, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacer un segundo ejemplo. Imaginemos un segundo ejemplo en el cual nos dicen lo mismo. Nos dicen los mismos datos, perdón, parecidos por lo menos. Imaginemos que c sub 1 es igual a 0,9, sería 90%, lo cual significa que la propensión marginal a consumir es del 90%, o sea que la gente dedica un 90% de su renta disponible a gastar, y nos dicen que el gobierno eleva los impuestos en 100 unidades monetarias. Viene una elevación de impuestos de 100 unidades monetarias. La pregunta del ejercicio es, ¿qué ocurrirá con el nivel de renta de la economía? ¿En cuánto va a variar el nivel de renta de la economía? Lo haríamos de la misma forma que hemos visto ahí arriba. Primero, calcularíamos el multiplicador. Como digo, el multiplicador es lo que está multiplicando a cada uno de estos términos, que como podemos ver, en el caso del consumo autónomo, de la inversión y del gasto público es 1 partido 1 menos c sub 1. Pero, en el caso de los impuestos a su vez están multiplicados por menos c sub 1. Así que el multiplicador de los impuestos es distinto, no es como los demás. Se calcula como menos c sub 1 partido 1 menos c sub 1. Sustituyendo nos quedaría menos 0,9 partido 1 menos 0,9. Esto sería menos 0,9 partido 0,1 y esto sale menos 9. El multiplicador de los impuestos es menos 9, para este ejemplo que tiene datos distintos al anterior, no tienen relación. Bien, pues el incremento de la renta sería igual al multiplicador por la variación de los impuestos. Concretamente sería multiplicador de los impuestos menos 9 por el incremento de la renta 100. Así que el incremento de la renta finalmente sería de menos 900.
Bien, esto es lo que se llama una política fiscal contractiva. Los incrementos de impuestos hacen reducirse la renta y concretamente en este ejemplo el efecto multiplicador ha sido de 9, la proporción ha sido de 9, es decir, un incremento de impuestos de 100 provoca 9 veces más caída de la renta. En este caso, como digo, de 100 de incremento de impuestos se provoca una caída de la renta de 900. Bien, esta idea del multiplicador es igualmente válida para el modelo con impuestos exógenos, que es el que he utilizado aquí. Esta es la versión básica del modelo renta-gasto que tiene impuestos exógenos, pero funcionaría de forma análoga para el modelo de impuestos endógenos. No vamos a hacer un ejemplo concreto del modelo de impuestos endógenos, pero quiero recordar que la versión con impuestos endógenos tiene una ecuación un poquitito distinta a esa, ¿de acuerdo? Ahí ya da otro ejemplo que nada que ver. Pero ¿entendieron más o menos a qué se refiere con el multiplicador keynesiano? Tipo, literalmente es que multiplica, digamos, ese valor por el gasto, por el impuesto y demás. Esto más que nada también es para entender, digamos, a qué se refiere con multiplicador keynesiano, el nombre. Después le voy a pasar este video también para que después lo vean más tranquilo, mejor y demás. Está bueno el video, es claro. Nomás clic. ¿Dónde estás? Pasó compatibilidad. Y este es, digamos, el Word que se los voy a pasar. Que está bueno este Word. Acá tiene, digamos, el ejemplo que yo hoy les di. Tiene un poquito una explicación más en cuanto al Producto Bruto Interno. Explica un poco más algunas otras cosas con gráficos. Tipo, yo resalté en rojo algunas cosas que comparando con las preguntas de los parciales, que también se los voy a pasar, tipo que hacían un poco más de hincapié, traté como más o menos de hacer una comparativa en cuanto a los temas y demás. Los ciclos económicos son muy buenos. Acá puse los enlaces, tipo el multiplicador keynesiano, el enlace del video para entender un poco la teoría keynesiana. El video que vimos recién en cuanto a la explicación es este enlace, lo copian y lo pegan en el buscador y sale el video. Em, el ejemplo de hoy, el multiplicador de impuestos, también lo que decía lo último el nombre, el crecimiento económico, lo que vimos ahí en el video, función de consumo, el función de ahorro también que lo vimos, y los tipos de bienes. Esto como para que tengan, como dije al principio, una idea general de la sesión. Y yo lo que hice fue tratar de comparar con los parciales lo central, digamos, todo lo que yo vi que se repetía varias veces en las claves, como que lo resalté un poco más yo acá. Que igual de todas formas ustedes esto lo pueden agarrar, no sé, y le añaden más cosas, o inclusive usar esto como en- no, para rellenar su propio resumen que hicieron ustedes y demás. Pero bueno, si les sirve, se los paso. Eh, bueno, eso sería todo por hoy. Bueno, Tony, genial. Esto es todo lo que, esto abarca toda la sesión 7, ¿verdad? Claro, sí, las cosas más importantes que Lo más tenía. importante. Bueno, está bien, está bien. Sí, Y sí. Ahí estuve leyendo un poquito yo sobre la 8, ¿viste? Y es un tanto más complicada. Así la, que, la 8 sí va a estar interesante, pero lo que voy a tratar de hacer ahora es justamente con los ejemplos, tipo dar una definición en cuanto a la teoría y demás, y tipo dar, así como el dibujo, está bueno igual también, porque a mí me sí, ayuda a entenderlo también de esa manera, con el dibujo. exacto, con el dibujito se entiende mejor, sí, sí. En base a ese dibujo podemos ¿Sobre qué trata la
¿Cómo? Perdón, chicos, ¿sobre qué trata la sesión 8 que yo todavía no pude ingresar a ver? Ya te digo, la sesión ya la tengo abierta. Gracias. La sesión... ¿La 8? ¿Preguntás o la 7? La 8, sí. Sí, la hora. La 8 sí, sobre la demanda agregada y el crecimiento económico. Igual, justo lo que hicimos fue, hoy vimos un pantallazo general también, porque en sí como que abarcaba la sesión 7 y sesión 8, como que estaba más o menos ahí igual, Sí, en había. pantallazo general, a lo último. Sí, Pero había esto. después sería como eso, agregar ejemplos tipo, no sé, así como lo dijimos recién. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, listo. Buenísimo, gracias. A los que estuvieron, si les quedó alguna duda puntual, escriban la pregunta y así después Tony la puede responder, ¿sí? Sí, exactamente. Sí, gracias. Gracias, Tony, Bueno, gracias. Perfecto. gracias.